Hola, bienvenidos. Este es un video que hacemos para taller de oralidad, lectura y escritura. Estrategias de lectura de Isabel Solé. Es importante que a pesar de que los niños poseen numerosos y pertinentes conocimientos acerca de la lectura y la escritura, el tipo de instrucción que reciban influirá en el tipo de habilidades que irán descubriendo. Es una frase de Isabel Solé. Capítulo 1. El reto de la lectura. ¿Qué es leer? Es un proceso que interactúa el lector y el texto, que intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura y que el lector sea activo para poder procesar y examinar el texto. La autora recalca que la lectura es para algo y para alcanzar alguna finalidad. El proceso de lectura, una perspectiva interactiva. El lector hace una interacción con el texto, por lo tanto, comienza por letras y por las palabras, es decir, que es ascendente y secuencial. El modelo descendente es todo lo contrario, el lector no lee letra por letra, sino que hace uso de su conocimiento y de los recursos cognitivos. En el modelo interactivo no se centra en el texto, sino que hace uso exclusivo de todo su recurso para comprender el texto. Predecir, verificar y construir una interpretación. Y a medida que leemos, predecimos y vamos realizando, por lo tanto verificamos y concluimos en una interpretación. Estas estrategias son analizadas y es un proceso interno que es inconsciente. A veces esa predicción puede no tener el resultado que esperábamos. Un claro ejemplo es las novelas policíacas, donde hacemos una hipótesis y en esto aplicamos las estrategias analizadas. La lectura en la escuela. Conseguir que los alumnos aprendan a leer correctamente es uno de los múltiples retos que la escuela debe afrontar, puesto que la adquisición de la lectura es imprescindible para moverse con autonomía en las sociedades letradas. Esto quiere decir sociedades instruidas y con muchos conocimientos culturales. Un objeto de conocimiento. Leer y escribir aparecen como objetivos prioritarios de la educación primaria. Se espera que, al final de esta etapa, los alumnos puedan leer textos adecuados a su edad de forma autónoma y utilizar los recursos a su alcance para evitar las dificultades con las que puedan tropezar en su tarea. Además, se espera que tengan preferencias en la lectura y que puedan expresar opiniones propias sobre lo leído. Un objetivo importante en ese tramo de la escolaridad es que los niños y niñas aprendan progresivamente a utilizar lecturas con fines de información y aprendizaje. En la actualidad, en la escuela y a lo largo de la etapa primaria se dedican varias horas por semana al lenguaje. ¿Qué incluye esto? La lectura en voz alta por parte del alumno. Por ejemplo, en el aula puede ser corregida por el maestro o por otro alumno. Además, incluye preguntas y fichas de trabajos. Esto quiere decir que, tras la lectura, tiene lugar una serie de preguntas relativas al contenido del texto, formuladas por el docente. También suele realizarse una ficha de trabajo seleccionada, con el texto leído, como por ejemplo, vocabulario, ortografía, comprensión de lectura, etc.
lectura un medio para realización de aprendizajes. A medida que se avanza en la escolaridad, aumenta la exigencia de una lectura independiente por parte de los alumnos, lectura que suele ser controlada por los profesores mediante cuestionarios y fichas. Este avance pretende que los niños y los jóvenes se familiaricen con la literatura y adquieran el hábito de la lectura. La motivación es imprescindible. El tema que me tocó de la autora Isabel Solé, leer, comprender, aprender. Comprensión lector y aprendizaje significativo. Leer es formar una lectura que permita comprender, utilizar la lectura como fin de conocimiento o como utensilio de intelecto para aprender. Leer depende, peculiaridad enunciado, de organización racional, coherencia del contenido, planificación de las ideas, y el lector activo que se desarrolla y que asigna significado. Leer es saber para utilizar, relacionarnos. Por ejemplo, un niño de primer grado lee de una manera, o el de la secundaria de otra manera. Si estamos leyendo en nuestra casa, también de otra manera. Son tareas de lectura que implican cosas diversas y que tiene diferentes niveles de complejidad y diferentes niveles de dificultad. Si el esfuerzo cognitivo que se requiere conveniente es práctico, finalidad, tiene interpretación, motivación. Todo esto depende del conocimiento propio del texto. ¿Con qué se aborda en la lectura? Motivación. Por ejemplo, si no estoy motivado por lo que leo y si el tema del libro, el autor, no me interesa, no voy a poder comprender de manera significativa el texto. Aprendizaje significativo. Reorganización de nuestro entendimiento anterior. Más profundo y más exacto. Cuando aprendemos significativamente, se produce la memorización comprensiva, es decir, nueva información en la red gráfico de conocimiento previo. No y motivación sustantiva de lo que ya sabe y lo pretende aprender. La comprensión lectora y aprendizaje significativo que hablaba la compañera anteriormente, recalcamos leer para aprender, que es una lectura como objeto de conocimiento y como instrumento de aprendizaje. El aprendizaje significativo que nombraba es de Ausubel. Cuando aprendemos significativamente se produce la memorización comprensiva, y de acá obtiene una información y que implica la presencia de un lector activo para poder procesar esa información. Siempre que aprendemos algo, mediante la lectura, es lo que La enseñanza de la lectura. En este capítulo y los próximos se ocuparán de la enseñanza de la lectura. Es importante que como lector recuerden que esta obra no ofrece un método para enseñar a leer y no debe ser interpretado como imposibilidad de ofrecer una serie de propuestas que determinan la forma de entender lo que implica la lectura. Estas propuestas contextualizadas pueden facilitar a los profesores sus tareas de ayudar a los alumnos en su aprendizaje. Trataremos a la enseñanza inicial de la lectura, lo que ocurre cuando un niño pequeño aprende a leer, y algunas estrategias específicas de comprensión lectora. Esta separación no debe despertar la expectativa de que primero se aprende a leer y después se aprende a comprender, sino que se aprende o no se aprende a leer y a comprender. Los inicios de la lectura tienen una serie de implicaciones.
la alfabetización, que es un término que se refiere al dominio de los procedimientos de la lectura y la escritura. Como esto es un proceso por el cual aprendemos a leer y a escribir, requiere que este proceso tenga un incremento para aumentar el lenguaje. Entonces se produce la conciencia metalingüística que repercute directamente en todos los procesos cognitivos que afrontamos diariamente. Para la autora existe una restricción en la noción de alfabetización, puesto que el lenguaje escrito puede ser fruto de una interpretación errónea, mientras que el lenguaje oral se desarrolla de forma natural y es un proceso completo que integra la instrucción y el resultado. Código, conciencia metalingüística y lectura. Para leer, cualquier lector necesita objetivos, símbolos y códigos. Para poder acceder al texto cuya lectura se ha convertido en un objetivo, este posee una serie de características, entre las cuales está conformado por un sistema de símbolos, por un código. Para acceder al mensaje resulta imprescindible conocer el código que el locutor utiliza, como por ejemplo otros idiomas. Código Cuando los niños aprenden a leer y a escribir, suelen mostrarse competentes en el uso comunicativo del lenguaje. Y cuando se trata de aprender el código, el niño no solamente necesita usar bien el lenguaje, sino que necesita poder manipularlo y reflexionar sobre él. También necesita haber desarrollado cierta conciencia metalingüística para comprender los secretos del código. Este dominio creciente del lenguaje es el que le permite ampliar ese desarrollo. En la adquisición de este conocimiento tiene una función muy importante la experiencia que se da en el seno familiar. ¿Qué pone aquí? Enseñanza inicial de la lectura y aprendizaje del código. La alfabetización es un proceso que no implica solo el proceso de leer y escribir, sino que recae en el lenguaje entendido en su totalidad, tanto escuchar, hablar, y leer y escribir. El alfabeto es un ejemplo de que el niño requiere esta conciencia metalingüística porque de esta manera aprende de manera incrementada a leer y a escribir. El intento del niño por explorar el universo escrito está firmemente dirigido por su necesidad de acceder al significado del texto. Por lo tanto, esta curiosidad le lleva a que él sabe que ahí va a conocer algo y de que hay algo, y por lo tanto necesita apropiárselo. El uso significativo de la lectura y la escritura es motivador, contribuye a incitar al niño en su aprendizaje. Cuando hablamos del contexto motivador se refiere al ambiente adecuado y a la existencia de materiales y libros adecuados. En esta tarea los docentes tienen un papel muy importante en el entorno de la enseñanza y aprendizaje, ya que donde existe un rincón de biblioteca y donde hay un rincón para inventar historias o de crear libros, los docentes pueden enseñar a leer y a escribir y potenciar totalmente el desarrollo de los alumnos. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y que les sirva. Muchas gracias.